Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Introducción a la fenomenología de Gauss. José Gauss es un filósofo español que nació en 1900 en Ablaña, Mieres, aunque generalmente se dice que nació en Gijón en 1900 y que murió en 1969. Sobre este filósofo, algunos aspectos de su biografía y de su filosofía, tengo un libro publicado en papel titulado José Gauss y la filosofía coetánea, que está en Ediciones Eicasía, y el que quiera puede consultarlo o leerlo para tener pues más conocimientos sobre su filosofía fenomenológica y sobre su trayectoria intelectual. Realmente, en el libro Introducción a la fenomenología de José Gauss, diríamos que hace pues una introducción a lo que es la fenomenología en el ámbito de la filosofía. Él había estudiado a fondo las obras de Edmund Husserl y de otros discípulos también de Husserl, por supuesto, de la filosofía de su tiempo. Estamos hablando de los años 20, del siglo XX, años 20, años 30. Y realmente en esta obra, que diríamos sería el precedente de lo que luego sería su tesis doctoral sobre la fenomenología, sobre la crisis del psicologismo, pues en esta obra plantea algunas explicaciones, o explicaciones por otra parte muy profundas y muy bien elaboradas, sobre el significado de la actividad fenomenológica, de la filosofía fenomenológica. Me voy, por lo tanto, a limitar a comentar pues algunos breves fragmentos, algunas frases nada más de este libro de José Gauss. Insistir en que José Gauss fue un gran traductor del alemán al español, de textos y libros de fenomenología y de otras obras, por supuesto, de Heidegger y de otros pensadores alemanes de la época muy importantes, y en este sentido hizo pues una extraordinaria labor, además de luego ser un filósofo trasterrado en México, y allí en México impartió pues mucha enseñanza de filosofía en la universidad, y fue un gran divulgador también de la fenomenología y en general de una filosofía hablada en español y escrita en español, junto, por ejemplo, con otros filósofos como García Morente y otros. En cuanto a los objetos del fenomenólogo, escribe José Gauss lo siguiente: el color o el paisaje que vemos, el sonido o la sinfonía que oímos, no son intenciones, son objeto de nuestras intenciones, de nuestros actos de visión y de audición. Como se puede observar, lo que está diciendo en este pasaje Gauss, en esta frase, es que una cosa son las intenciones y otra cosa son los actos físicos de la percepción. Las intencionalidades provienen de nuestra conciencia, de nuestros deseos, diríamos, de nuestros afectos también, de nuestras cogniciones, y en cambio diríamos que la materialidad de las imágenes, de los sonidos, son algo completamente diferente. Por lo tanto, una cosa es la visión y la audición y otra es, diríamos, los materiales que constituyen los objetos de percepción como algo diferenciado de lo intencional, que corresponde a nuestra conciencia subjetiva o a nuestra mente interpretativa, si queremos desde una perspectiva, en cierto sentido, hermenéutica. Otra frase que escribe en su libro José Gauss es la siguiente: el paisaje es un objeto que se constituye, es el término de Husserl, que surge, diremos ahora para aclarar la idea, cuando un conjunto de sensaciones, por ejemplo de color, es aprehendido. Husserl prefiere hablar de aprehensión a hablar de apercepción con los psicólogos. Realmente a mí también me parece más acertado hablar de aprehensión como captación de la realidad, de los colores, de las sensaciones, de lo que percibimos a través de los sentidos. Y ha habido, por supuesto, otro gran filósofo que también ha sido fenomenólogo, en cierto sentido, o que por lo menos su filosofía se puede calificar en cierta forma de un realismo fenomenológico, que es Javier Zubiri o Xavier Zubiri. Zubiri también prefiere utilizar el término aprehensión y no el término apercepción, aunque en sus obras pues también lo utiliza, pero tiene una clara preferencia en su teoría, diríamos, realista del conocimiento. Diríamos, en su noología habla fundamentalmente de aprehensión, aprehensión intelectiva, aprehensión de la inteligencia, el sentir, diríamos, la intelección es un sentir,
que intelige, y en este sentido prefiere el término también aprehensión como captación de lo real, de la realidad, porque es evidente que Zubiri afirma un realismo radical, como también sostiene Ferraz Fallos, por ejemplo. Realmente en esta descripción o explicación de lo que es la fenomenología, pues me voy a limitar pues simplemente a algunas frases de este libro. No pretendo ser exhaustivo. Y en otro de los fragmentos de este libro de Gauss dice este filósofo asturiano lo siguiente: el objeto de la intuición empírica, el hecho, es un objeto adscrito a un punto del espacio y a un momento del tiempo, es un objeto individual y casual o contingente. Efectivamente, la intuición empírica no se puede comparar con la intuición eidética de ideas. Una cosa son las ideas y otra las realidades empíricas. Y en este sentido hay que tener muy claro que los objetos fenoménicos están unidos a un determinado tiempo, a un determinado espacio, y eso es algo también que depende de la contingencia de lo que sucede, de lo que ocurre. En cambio, como también dice José Gauss, el objeto de la intuición eidética, la esencia, es un objeto ajeno al tiempo y al espacio, universal y a priori. En efecto, diríamos que las esencias son el manifestarse de la actividad pura de la conciencia y por lo tanto no están sujetas al tiempo y al espacio como los objetos físicos. Por otra parte, Gauss reconoce que la intuición empírica es necesaria para la intuición eidética y por eso dice que no podemos elevarnos a la intuición de la esencia de un objeto sin apoyarnos en la intuición empírica de ese objeto. Lógicamente, los objetos tienen unas notas, unas características que pueden conformar su esencia, y esas características o notas definitorias están en la materialidad del objeto, y eso no puede ser obviado. Pero diríamos que lo fundamental para entender de una manera más general lo que es la fenomenología es pensar que, como también dice Gauss, que es una ciencia que trata de investigar las esencias de los fenómenos psíquicos, y en este sentido diríamos que se diferencia de otros saberes, de otros conocimientos. Y, como dice Gauss, la reducción eidética es la que se practica al elevarse de una intuición empírica a la pura intuición eidética respectiva. Consiste, por tanto, en practicar el paréntesis, la reducción, la epoqué con lo fáctico para quedarse con lo eidético, o sea, con las ideas de la realidad. Por tanto, según los planteamientos de José Gauss, las reducciones fenomenológicas tienen por finalidad aislar la conciencia pura, las vivencias puras, diríamos filtradas de todo contenido empírico. Por tanto, diríamos que la fenomenología es una especie de saber o ciencia de la conciencia pura y es la ciencia de lo absoluto. Por tanto, diríamos que hay pues, unos ciertos rasgos idealistas en la fenomenología de Husserl, algo que reconoce el propio Gauss, y luego es verdad que hubo otros desarrollos de la fenomenología diferentes a los de Husserl. Y eso también insiste en ello el propio Gauss. Realmente, actualmente, y ya pues pasada la época de Husserl, que murió en 1938, la fenomenología, como dice también Gauss, se ha desarrollado en la forma de una investigación de las esencias materiales con arreglo al método eidético, al método de las ideas. Con lo cual, pues podemos decir que hay fenomenología de la historia, fenomenología de la religión, por ejemplo, como que lo desarrolla pues, en un libro magnífico Solari, la fenomenología de la religión, y otros muchos que han desarrollado distintas fenomenologías de los distintos campos del saber o del conocimiento. Pero además han surgido otros filósofos, como por ejemplo Scheler, que era también un gran pensador, que murió prematuramente y que fue también un considerable defensor de la fenomenología y un fenomenólogo él mismo, pues afirma o defiende el realismo volitivo, el realismo de la voluntad, porque considera que la vida es fundamentalmente impulsos de la voluntad y que, en consecuencia, como también reconoce Gauss, la vivencia de la realidad es obra exclusiva de la vida impulsiva, de la vida de los impulsos. Pero es que, además, Gauss tiene en cuenta las contribuciones de otro gran pensador que era Heidegger,
que es uno de los máximos pensadores del siglo XX y que realizó pues, un extraordinario análisis fenomenológico de la vida en su libro Ser y Tiempo. Y además, en su lección, que es la metafísica, también da un ejemplo muy claro y muy concreto de investigación fenomenológico-metafísica, afrontando y analizando el problema de la nada. Pero fundamentalmente podríamos decir que las páginas de Ser y Tiempo pues analizan el Dasein, la vida, de una manera realmente pues muy minuciosa y desde una perspectiva fenomenológica. Muchísimas gracias a todos por su atención. Saludos también a los oyentes de Radio Sofando de México y por último decir que los que quieran pueden suscribirse a mi canal de YouTube para recibir nuevos vídeos y también pueden compartir este vídeo en sus redes sociales o darle me gusta. Hasta siempre.